Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el segundo encuentro de este taller destinados a los estudiantes del profesorado y la licenciatura en Historia. Este taller que dimos en llamar Repensar el tiempo en la historia del cercano oriente. Bueno, a medida que se van sumando vamos a ir comenzando, ¿sí? Este taller, que es la continuación del primer encuentro que habíamos comenzado el mes pasado. A ver, hola chicos, acá estoy viendo, hola Cecilia, hola Pilar, los dos auxiliares de la cátedra que está encargada de organizar este taller. Está Joana, también la veo por ahí. Sí, profe, acá estamos. Y Dari. Bueno, estamos todos el equipo, hay algunos que todavía no se conectan, pero que seguramente lo van a hacer en el transcurso. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Este taller diciéndole primero algunas novedades, ¿sí? En primer lugar, vamos a decirles que vamos a continuar este taller 2 encuentros más de la semana que viene, la semana siguiente. Y en segundo lugar, una de las novedades que tenemos es que está habilitado el aula virtual del taller, en donde se van a ir transmitiendo las novedades, se van a ir cargando los materiales que son pertinentes a este taller, y que ya comenzaron algunos a matricularse. No sé si hay algunos que todavía no se matriculó en el aula, no sé, Joana, si por ahí había algún problema, si alcanzaron a entrar al aula virtual. El aula virtual se llama o se titula el mismo título que el taller, ¿sí? Taller virtual, repensar el tiempo en la historia del cercano oriente. ¿Pudieron acceder? ¿Hay algunos que pudo matricularse, entrar? ¿Hay algunos que tuvo algún problema? Cuéntenme. Profesor, matricularse para el curso. Sí, para este taller, ¿sí? Después, bueno, eso tengo que hacer. un poquito más no adelante, sabía, sí. Sí, así como vos tenés un aula virtual de las diferentes materias de la facultad, hay un aula virtual específico para este taller. Hay un código de matriculación que tenés que utilizar, yo envié a los correos electrónicos, y con ese tienen que entrar, ¿sí? Bueno. De todos modos, primero buenas tardes. Ahí mando en el chat lo que es el mensaje que se mandó a los correos justamente, con el aula y el código de matriculación. Para aquellos que todavía no intentaron, entonces si tienen problemas, los solucionamos ahora. Bueno, vamos a... no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Vayan colocando sus nombres y sus apellidos y la institución donde pertenecen ahí en el chat, como para ir viendo el tema de las asistencias, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con esta parte del taller, ¿sí? Hoy lo que nos toca ver, lo que vamos a tocar así de forma un poco más detenida, tanto para aquellos que cursaron como para aquellos que cursaron la materia, aquellos que están cursando la materia, Historia del Cercano Oriente, o aquellos que están cursando la materia de los institutos superiores, que en este caso es Historia Antigua, ¿sí? Vamos a comenzar hoy con comentar y explicar
y tratar de ver un poco más de manera detenida el tiempo, pero enfocado en uno de los periodos que tiene la historia del Cercano Oriente, pero que adolece de fuentes de información, ¿sí? Como bien saben, y como ya lo habíamos anticipado, lo habíamos comentado en la clase anterior o el encuentro anterior, por ahí uno entra al primer año de los institutos superiores, al primer año de la facultad, y está acostumbrado a, eh, a encontrarse o a leer, o está mentalizado con un tiempo histórico cronológico, es decir, con contar o con establecer fechas, acontecimientos, y de esa forma va ordenando el pasado, ¿sí? Sobre todo un tiempo muy, muy relacionado con la historia argentina, la historia americana, ¿sí? Donde contamos con fuentes de información que nos permiten fechar un acontecimiento con mucha exactitud, ¿sí? Y eso es lo que ahora tenemos que tratar de revisar, qué sucede con esa forma de ubicación temporal en los comienzos de la historia del Cercano Oriente, ¿sí? Creo que ahí alguien levantó la mano, no sé si querían decir algo. Sí, Rodri Sánchez levantó la mano. Perdón, profesor, se activó sin querer, disculpe. No hay problema. Bueno, entonces, la historia del Cercano Oriente, por eso justamente llevar adelante este taller con este equipo de cátedra, porque tratar el tiempo en la historia del Cercano Oriente es muy diferente a lo que quizás venimos habituados a hacer, ¿sí? Ya lo habíamos comentado de alguna forma en la clase pasada, ¿sí? Y dentro de la historia del Cercano Oriente tenemos un tiempo un espacio temporal amplio, ¿sí? En donde las formas de organizar el tiempo para estudiar esta materia y para estudiar esta región van a ir cambiando y va a depender de las fuentes de información que se utilicen, ¿sí? La clase pasada habían comentado, Jorge Santander había hablado siempre con otros chicos que también por ahí habían comentado. Él había hablado del tiempo del historiador y el tiempo arqueológico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comenzar a pensar en cómo entender el tiempo desde los orígenes en cuanto a estudiar la historia del Cercano Oriente, es decir, desde los inicios de esta materia, cómo vamos a entender y cómo vamos a ordenar el tiempo histórico, ¿sí? Que va a ser muy diferente a ordenarlos con años y con acontecimientos, ¿sí? Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Bueno, ¿se alcanza a ver la presentación?
Sí, se alcanza a ver. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, estamos ubicados entonces en todo el cercano oriente, sí, sobre todo lo resaltado que ustedes pueden ver ahí, el creciente fértil, sí, que va a ser muy importante como región para el estudio de estas sociedades, sí, propias del cercano oriente. Entonces nos ubicamos principalmente en Mesopotamia y en Egipto. Si tenemos que comenzar a ver los periodos, perdón, sí. Disculpe que lo moleste, pero ¿hay algo que está haciendo eco o que hace una especie de pitido e interrumpe cuando está hablando justamente? Ah, bien, a ver. ¿Ahora? Ahí está mejor, gracias. Ahora se escucha. Bien, bien. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Entonces lo que hoy vamos a hacer es la construcción del tiempo, como nosotros como lectores, en este caso ustedes como estudiantes, van a construir o van a entender el tiempo histórico en el cercano oriente a través de la arqueología, ¿sí? Para eso, hoy lo que vamos a ver es la división, la organización del tiempo histórico a través de una etapa o periodo histórico que puede ser entendido como un espacio de tiempo que posee una delimitación, es decir, que posee un comienzo y un final. Una etapa implica la sucesión de eventos o fenómenos que están ordenados, ¿sí?, y clasificados. Y también una etapa es un periodo o un espacio de tiempo que cuenta con características específicas que la diferencian de otros periodos o de otras etapas, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados o conocemos, mejor dicho, las grandes etapas de la historia, ¿sí? O las grandes divisiones del pasado, ¿sí? Tenemos la prehistoria, como ustedes ven ahí, la antigüedad o la edad antigua, ¿sí? La edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, en donde hay límites, ¿sí? Como recién yo hablaba, hay límites que se establecen a través de años, ¿sí? Algunos con fechas más exactas que otras, ¿sí? Y esos son los límites que marcan el comienzo y el final de cada una de estas etapas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos que estudiar el cercano oriente, o la historia del cercano oriente, nos encontramos con un problema, y esto lo expresa el historiador Pérez Largacha, afirmando que a medida que se retrocede en la historia, dice él, mayores son los problemas a los que nos enfrentamos, siendo únicamente para el primer milenio sobre el que puede establecerse una cronología segura, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos, ¿sí?, a esta línea de tiempo, que es la línea que por ahí nos puede guiar, ¿sí? ¿Qué podemos decir, digamos? ¿Cuál es la conclusión a que llega este historiador, ¿sí? Que únicamente en el primer milenio podemos fiarnos, por decirlo así, podemos estar seguros de los datos que encontramos, ¿sí? Y podemos realmente afirmar que un acontecimiento ha ocurrido en un determinado año, ¿sí?
¿Por qué? Porque las fuentes o los documentos en cierta forma están afirmando eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hablamos del primer milenio, no se refiere, Pérez Largacha se refiere al primer milenio antes de Cristo. Entonces, si yo les digo el primer milenio, ¿sí? Y si observamos esta línea de tiempo, y observamos que la edad antigua comienza en el 3000 antes de Cristo, ¿cuántos años son considerados como periodos? ¿Cuántos años entrarían como periodos en donde no tenemos mucha seguridad de aquellos procesos o acontecimientos que han ocurrido? Si ustedes miran la línea de tiempo, ¿sí? ¿Es más lo que se sabe con certeza o es menos lo que se sabe con certeza respecto a la historia antigua o a la antigüedad, como dice? ¿Qué responderían ahí? Menos, profe, 2000 años que no son exactos, digamos, la información. Bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Pérez Largacha. No es que habla de que todo lo que ocurrió antes del primer milenio sea mentira, sino que adolece de cierta fuente de información como en comparación a las fuentes de información que aseguran que ha ocurrido algún tipo de acontecimiento. ¿Sí? Es decir, que si comparamos el primer milenio con el segundo y el tercero, antes de Cristo, vemos que el primer milenio posee más seguridad en cuanto a datos que nos hablen, ¿sí?, de el pasado, ¿sí?, sobre todo del pasado del cercano oriente, ¿sí? Nosotros también hay otra afirmación que, así como Pérez Largacha, también Marcelo Campaño, que es un historiador egiptólogo argentino, también se refiere en cierta manera a esto. Y él dice que existen modos fuertemente divergentes en que han sido pensadas aquellas parcelas del pasado que tradicionalmente caían bajo el rótulo de historia antigua, respecto de aquellas que caían bajo aquel otro que se denomina prehistoria. El problema se presenta cuando se intenta trascender la frontera temporal que ambos grupos habían establecido entre sí, ya que entonces se desvanece aquella homogeneidad que rige a uno y a otro lado del paraguas. ¿Sí? Entonces, acá lo que Campaño compara, ¿qué es? Compara dos grandes periodos. ¿Cuáles son? A ver si alcanzan a observar. Profe, los periodos que compararía sería la prehistoria y la historia antigua. Bien, prehistoria e historia antigua. Bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice respecto a esto? Nosotros habíamos habíamos descrito al comenzar, habíamos dicho que cada periodo tiene características particulares que lo hacen diferente al otro periodo. Entonces acá lo que dice Campaño es que cuando se intenta trascender la frontera temporal entre ambos, ¿sí?, dice que en esa línea que separa un periodo de otro, justamente es donde se encuentra el problema. ¿Por qué? Porque en esa línea que separa antes de Cristo es el límite que separa separa la prehistoria de la edad antigua. En ese límite nos encontramos con
una serie de variables que no dejan establecer o que no dejan que esos límites sean rígidos. Es decir, que hay una serie de elementos que nos permiten pensar en que lo que separa un periodo de otro no es un año tan considerado tan de forma rígida. Así es lo que en algún momento hablábamos el otro día en un examen final, ahí está la profesora Pilar, de la cátedra, hablábamos de lo que muchos hablan de estos límites, no tratan de establecer un límite rígido, sino que lo consideran como espacios de transición, es decir, espacios que van trascendiendo de una época a otra. Entonces, a eso se refiere Marcelo Campaño cuando habla de que se desvanece la homogeneidad, porque cuando se llega al límite que separa un periodo de otro, ahí nos encontramos con que un periodo no es tan homogéneo con respecto al otro, ¿sí? Sobre todo nos encontramos en esos límites, ¿sí? Cuando hablamos de los años que están separando un periodo de otro, y ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces lo que hoy vamos a ver es que hoy lo que vamos a tratar de entender es el periodo que tiene la historia del Cercano Oriente y que se maneja casi exclusivamente, o que reconstruye casi exclusivamente con fuentes arqueológicas. Ese periodo va a estar dado por una época en donde va a ser reconstruido a través de documentos que no sean escritos, ¿sí? Y que es un periodo que a grosso modo podemos ubicarlo anterior al 3000 antes de Cristo. Si nosotros vamos a la línea de tiempo, ¿sí? El periodo anterior, ¿sí? al 1000 es el periodo que tiene mucha importancia en la historia del Cercano Oriente, ahora lo vamos a ver, y que es lo que podemos reconstruir ahora, pero con datos que tienen que ver o que están alejados de la documentación escrita. ¿Cuáles son esos datos? La mayoría de esos datos están dados por la cerámica, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes unos ejemplos de cerámica, ¿sí? De algunas vasijas, como pueden ver. Hay una máscara, muchos hablan de una máscara de tipo funerario, pueden ver en la parte superior derecha, que fue encontrado en Egipto, y una serie de vasijas también que utilizan los investigadores para reconstruir este periodo. A medida que nos acercamos al 3000 antes de Cristo, aparecen otros documentos que nos ayudan un poco a reconstruir esto, ¿sí? ¿Cuáles son estos documentos? ¿Sí? Son las listas o inscripciones reales, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes algunas inscripciones, restos de inscripciones reales, que se refiere a documentos que eran dejados o ordenados realizar por los reyes de las diferentes ciudades del Cercano Oriente, y que perduraron a través de los años, ¿sí? Inscripciones que muchas veces figuran solamente fragmentos, y en otras oportunidades inscripciones que son un poco más completas, como la que ven en la parte izquierda, ¿sí? Que la lista real sumeria, ¿sí? Que está justamente escrito en un prisma. En un prisma de arcilla, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se reconstruye, o cómo reconstruir el tiempo en ese periodo anterior al 3000 antes de Cristo, que es el periodo que menos se tiene información, por lo tanto es un periodo en donde contamos con menos conocimientos, al haber menos información, sobre todo información de tipo
de tipo, procedente, mejor dicho, de la escritura, el investigador se basa mucho en estos dos tipos de fuentes, como son los restos de cerámica y algunas inscripciones reales, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo aparece. Es el periodo anterior al 3000 a.C., es el periodo más difícil de entender, justamente porque los datos con los que tenemos son menos precisos a la hora de darnos información bastante certera, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si ustedes observan ahí en la diapositiva, el periodo anterior al 3000 a.C., en primer lugar, se puede denominar prehistoria, ¿sí? Es decir, un periodo que está antes de la historia. Eso es lo que Marcelo Campaño hablaba recién, sí, en esa afirmación, donde dice que la historiografía clásica justamente ha dividido a grosso modo los periodos con características bastante diferentes, ¿sí? Una de otra, y que el problema se presenta en el final y el comienzo de cada una, ¿no es cierto? Entonces, la prehistoria es uno de esos periodos, ¿sí? Que limita con la historia, ¿sí? A su vez, dentro de la prehistoria nosotros tenemos varios periodos que hacen o que son importantes para estudiar el cercano oriente, ¿sí? ¿Cuáles son esos periodos? En primer lugar tenemos el neolítico, ¿sí? El neolítico, que es la etapa en donde el hombre comienza a dejar la vida, es el proceso, ¿no es cierto? Una etapa en donde se ve un proceso en donde el hombre comienza a dejar la forma de vida nómade para adquirir nueva forma de vida que nosotros vamos a conocer como la vida sedentaria, ¿sí? Es un proceso que, si ustedes ven ahí la línea de tiempo, ¿cuándo comienza? A ver si lo pueden observar. ¿Cuándo comienza el neolítico? En el menos 15.000. Bien. Ven, el menos que ustedes ven ahí, ¿sí? Nos indica que es la etapa que está antes del nacimiento de Cristo, ¿sí? Colocar el menos o las siglas, la abreviación AC, que significa antes de Cristo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, en el 15.000 antes de Cristo, aproximadamente, esto es en el creciente fértil de Mesopotamia, comienza el neolítico, comienza a haber algunos rastros de este cambio de vida que se va a producir en la humanidad, ¿sí? Si nosotros vamos esto es tomado principalmente de Mario Liberani, si nosotros vamos al libro de Mario Liberani, vamos a encontrar con que hay rastros ya aproximadamente desde el 15.000 antes de Cristo de estos rasgos que van mostrando este cambio de forma de vida, pero recién Liberani dice que se va a poder ver mejor, se va a poder distinguir cuando el hombre comienza a adquirir ya hábitos sedentarios plenamente, con mayor claridad. Él habla de que recién en el 6.000 antes de Cristo se puede observar con mayor claridad, ¿sí? Lo que sucede antes, existen pruebas, testimonios en diferentes puntos, que son estos puntos o enclaves en donde figuran
restos de esta forma de vida que va cambiando, son denominados yacimientos, ¿sí? Los yacimientos arqueológicos, ¿sí? Que están esparcidos por toda la Mesopotamia, ¿sí? Recién en el 6000 comienza a haber más información, por lo tanto hay más yacimientos arqueológicos que nos demuestran con mayor claridad este cambio que va sufriendo la forma de vida del hombre, ¿sí? Y después aparece otra denominación, que ustedes ven ahí, que para muchos está dentro de la etapa neolítica, pero que significa también un cambio. Fíjense cuál es la etapa que le sigue. El calciolítico, dice, ¿no, profe? Calcolítico, ¿sí? No. Calcolítico, sí, por ahí no, sí, por ahí no se puede leer bien, sí. Calcolítico, sí, el calcolítico es el periodo que por ahí muchos autores no lo nombran, sí, pero es el periodo en donde en Mesopotamia aparecen restos de que la sociedad está utilizando el cobre, ¿sí? Este material que para muchos es una etapa que está dentro del neolítico. ¿Por qué? Porque al utilizar este material, por ejemplo, en utilizar el cobre en la elaboración de instrumentos de labranza, por ejemplo, eso es un elemento que me ayuda a entender el cambio que está obteniendo o que está sufriendo la sociedad, tornándose cada vez más sedentaria, ¿sí? Pero sin embargo, hay que aclarar que los datos de utilización de este material aparecen aproximadamente en el 4500 antes de Cristo. Este periodo del Calcolítico, después, si seguimos con Mario Liberani, que es el autor que quizás más completo tiene esta parte, y es más difícil entenderlo por ahí, porque uno por ahí no se detiene con todas estas, a ver cuáles son cada una de estas etapas que nombra. Un periodo que Mario Liberani denomina revolución urbana, ¿sí? Es decir, un cambio que se da en la organización de las sociedades. Él lo llama revolución urbana, aproximadamente en el 3500 comienza, ¿sí? Al 2900, y hay yacimientos arqueológicos que demuestran este cambio en la sociedad, y que ustedes pueden ver ahí en la parte inferior izquierda. Estos yacimientos se corresponden con el nombre del lugar, ¿sí? En este caso Uruk antiguo, Uruk tardío, y otro yacimiento también conocido como el yacimiento de Jebel Nasser. En esos yacimientos se puede ver un cambio en la organización social, un cambio que va a atender a una nueva forma de organización que va a estar dirigida o va a apuntar hacia la formación de las primeras ciudades, que van a ser organizaciones muy diferentes a lo que se tenía en el periodo neolítico, ¿sí? Y por último, Mario Liberani, un poco entrando en el tercer milenio antes de Cristo, bien entrado en el tercer milenio antes de Cristo, hay un periodo que él denomina protodinástico, y se refiere a un periodo que va desde comienzos del tercer milenio antes de Cristo, 2900 antes de Cristo aproximadamente, al 2400 antes de Cristo, 2450,
periodo que él denomina protodinástico, a su vez lo divide como protodinástico 1, protodinástico 2, protodinástico 3, un periodo en donde ya se van a manifestar plenamente las nuevas organizaciones que van a ser denominadas ciudades. ¿Ahí están? Si ustedes ven así esa representación, entonces, de esa forma, está organizado, es una de las formas de entender la historia del Cercano Oriente, cómo se fue cómo se fueron formando las sociedades y los estados que nosotros vamos a entenderlo bien a partir del 3000, porque a partir del 3000 a.C., en este caso 2900 a.C., ya va a haber formaciones de este tipo, ¿sí? ¿Qué pasa con Egipto? ¿Sí? Ya vimos Mesopotamia, ahora lo que vimos es Egipto. En Egipto también tenemos una situación similar en cuanto a periodos, ¿sí? Tenemos una prehistoria, un límite que se marca en el aproximadamente o alrededor del 3000 a.C., y tenemos un neolítico que, si ustedes comparan el neolítico egipcio, ¿sí? Ya lo habíamos visto la última clase con el neolítico mesopotámico, ¿cuál es la diferencia? A ver si alcanzan a notar. Profe, que la diferencia es que, por ejemplo, el neolítico mesopotámico es un periodo mucho más largo que el neolítico egipcio, porque si nos fijamos, por ejemplo, en la línea del tiempo, el periodo comienza desde el 15.000 en Mesopotamia y en Egipto arranca desde el 5.500 más o menos. El tiempo es mucho más corto, más reducido entre ambos. Muy bien, Jorge, ¿sí? Si nosotros comparamos, como bien lo decía Jorge, acá el neolítico es mucho más corto, ¿sí? Si ustedes toman un autor, en el caso de Josep Padró, él va a decir incluso que en el neolítico hay algunos elementos que nos permiten pensar que el neolítico en Egipto comienza después del 6000 a.C., ¿sí? Pero hay otros autores que lo colocan poco más del 5000 a.C., ¿sí? Pero más allá de todo eso, los indicios neolíticos egipcios son mucho más claros cuando se habla en clave comparativa con Mesopotamia. Estos indicios hacen pensar que fue un periodo un poco más corto, o por lo menos se tiene novedad de que fue un periodo mucho más corto que el proceso que tuvo lugar en Mesopotamia, ¿sí? Después tenemos un periodo en el Egipto antiguo que se llama el predinástico, ¿sí? Predinástico y protodinástico. La historia egipcia está dividida en dinastías, ¿sí? Que las dinastías comienzan alrededor del 2900, para algunos 2900, para otros, la gran mayoría, 3100 a.C. Tenemos un periodo predinástico que es el periodo que estuvo antes de las dinastías o de los reyes que gobernaron Egipto, y que ese periodo predinástico a su vez se conoce por los datos arqueológicos, ¿sí? En este caso, los datos arqueológicos hablan de los yacimientos, ¿sí? Ahí tenemos Nagada, para el caso del Alto Egipto, y tenemos Maadi para el caso del Bajo Egipto. Y después tenemos Nagada 2 y Nagada 3, que son yacimientos que nos hablan de este periodo predinástico, este periodo
de formación, formación política, se puede decir, de la historia egipcia, ¿sí? Después tenemos un periodo protodinástico, que lo denominan la mayoría de los autores, que es un periodo en donde se forman o aparecen testimonios de gobernantes, gobernantes de Egipto, pero que al haber muy pocos testimonios y al existir también, al haber estos testimonios que no hablan de estos gobernantes y que no son muy claros, entonces no son tomados como totalmente reyes con todas las características que van a comenzar a tener a partir del 3100 a.C., en donde se va a comenzar a hablar de las dinastías, de la primera dinastía, ¿sí? Este periodo protodinástico es conocido también como, muchos de los que cursaron la materia le debe sonar, que es la dinastía Cero, ¿sí? Entonces, estos son los periodos, así en forma general, lo que más cuesta entender por qué nos encontramos con estos términos, ¿sí? Que es difícil por ahí, es difícil entenderlo porque es difícil ubicarlo mentalmente y es difícil ubicarlo en una representación, ¿sí? Mental. Entonces, yo creo que el alumno siempre tiene que tener una representación mental, y si tiene una representación escrita, es más fácil entender, ¿sí? Por ahí eso es lo que cuesta, y al costar eso, es lo que por ahí nos lleva a no entender del todo esta parte de la historia del Cercano Oriente, que es una parte muy difícil, vuelvo a decir, por la ausencia de documentación a la que estamos por ahí acostumbrados a notar en otras materias o en nuestras regiones o en otros lugares cuando estudiamos el pasado, ¿no es cierto? Así que, bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Algo que quieras agregar, Ceci, Pilar, chicos? No, profe, por ahora el chat está todo tranquilo. No hay dudas, por lo menos en el chat. Bueno, ahora vamos a poner a prueba entonces estos términos, la utilización de estos términos, porque por ahí en los libros nos encontramos con estos términos y no sabemos o nos cuesta entender a qué se refiere, ¿sí? ¿Pero por qué nos cuesta entender? Porque nos cuesta justamente ubicar en una línea temporal estos periodos, ¿sí? Que muchas veces los autores siguen subdividiendo, ¿sí? Pero hay otros que utilizan unas denominaciones, mientras que otros no, y otros utilizan otro tipo de denominaciones, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a tratar de entender algunos fragmentos de los libros y tratar de explicar a qué hace referencia los fragmentos de algunos libros que yo seleccioné y que ustedes a la hora de leer inevitablemente lo tienen que entender, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si alcanzan a entender después de los fragmentos que vamos a leer, ¿sí? Bueno, sí, a ver, entonces la actividad es esa. En primer lugar, vamos a leer un fragmento del libro de Amélie Court, ¿sí? A ver si, y que se refiere a
a esta parte de que estamos viendo, si a este periodo de la historia del Cercano Oriente, a ver si pueden ubicar o pueden explicar ustedes a qué se refiere cuando Amélie-Court hace una afirmación. No sé si podés leer yo a la primera afirmación. Sí, hacia finales de la fase Uruk aparecen los primeros documentos escritos en forma de pictogramas. Si necesitan que lea de nuevo, porque sé que hablo rápido, avisen. ¿Podés leer de vuelta? Sí. Sí. Hacia finales de la fase Uruk aparecen los primeros documentos escritos en forma de pictogramas. Esa es la cita de Amélie-Court. Bien, si yo les preguntaría, ¿sí? Vieron que en un examen final, por ahí con los profes somos buscadores de respuestas, ¿sí? Ustedes me dicen, según Amélie-Court, las primeras formas de escritura aparecen en la fase Uruk, ¿sí? Y si le pedimos a ustedes que sitúen en el tiempo, si tienen que ubicar con años de referencia, ¿cuándo aparecen las primeras formas de escritura? En Uruk, desde el 3500 al 3200. Bien, entonces ese es el periodo, ¿sí? Alrededor. Pictogramas. Porque la escritura cuneiforme es posterior del 3200 al 2900. Exacto. Para muchos es una forma de escritura. Eso es cuando Marcelo Campaño dice que aparecen los problemas, ¿sí? A la hora de delimitar, ¿sí? Acá también aparece un problema cuando tenemos que delimitar cuándo es escritura y cuándo no, cuándo es escritura y cuándo es solamente pictograma, ¿sí? Para muchos los pictogramas no es una forma de escritura, eso también nos encontramos con algunos autores que hablan de eso. Pero acá, entonces, Amélie-Court lo que hace es ubicar la aparición de la escritura, ¿sí? Alrededor del 3500, ¿sí? Fíjense que Uruk tiene 3 fases, cada fase corresponde, Uruk tiene 2 fases y una fase de Yemen Nasser. Se puede decir que la escritura no solamente nace entre el 3500 y el 2900, sino que si no queremos mencionar años, ¿qué podemos decir? Y dar o hacer referencia al nacimiento o a la aparición de la escritura. Yo les pregunto, ¿cuándo? ¿En qué momento aparece la escritura y ustedes con los nervios que tienen se ponen con la mente en blanco? ¿Sí? ¿Cómo más? Y se olvidan de Uruk. ¿Cómo más pueden decirlo? Revolución urbana. Aparece en el periodo, ¿sí? En que Liberani llama revolución urbana. ¿Por qué? Porque la escritura es uno de los elementos, ¿sí? Revolucionarios, ¿sí? En comparación al periodo anterior. Es decir, lo que significa revolución urbana es justamente eso. Un cambio, ¿sí? Hay un conjunto de cambios que hacen posible una transformación en la organización de la sociedad, ¿sí? Uno de esos elementos es justamente la escritura. Entonces, la escritura aparece en un periodo que es conocido como la revolución urbana o aparece junto a otros elementos, ¿sí? Como un elemento transformador de la sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a la segunda cita. Creo que, Dari, vos tenías una segunda cita, si podés leer. Sí, profe, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, Dari.
El sistema de escritura jeroglífico es obvio que ha debido desarrollarse en el periodo predinástico, ya que se aparece formado en el periodo tinita. ¿Se escuchó? Sí, Dari. Dari, ¿querés Sí, se leer una escuchó. segunda vez por las dudas? Muy bien. El sistema de escritura jeroglífico es obvio que ha debido desarrollarse en el periodo predinástico, ya que aparece formado en el periodo tinita. Bien, entonces, ¿cuándo aparece la escritura en, o en qué, cuáles son los años de referencia en que aparece la escritura en Egipto? En este caso ya no hablamos de escritura cuneiforme, sino hablamos de escritura jeroglífica. ¿Cuándo aparece? Del ¿Entre qué 4000 años? al 3000. Del 4000 al 3000 antes de Cristo. Sería lo que nosotros consideraríamos como la duración del periodo predinástico. Bien, predinástico, sí. También predinástico, protodinástico. Después del protodinástico viene la etapa. Es el predinástico tinita. reciente, en el 3300 al 3150 antes de Cristo. Exactamente, ¿sí? Entonces, en ese periodo es donde aparecen recién rastros de una escritura, ¿sí? De la escritura jeroglífica, porque fíjense que acá lo que dice Padró es que, o sea, no se va a las fuentes, ¿sí? Concretamente, sino que dice, porque en la etapa tinita ya existían, ya se podía identificar bien, claramente una forma de escritura, entonces es obvio o es lógico que aparece en la etapa anterior, ¿sí? ¿Y cuál es la etapa anterior? Él unifica el predinástico, ¿sí? Porque no menciona protodinástico, sino que como que unifica todo, ¿sí? Coloca el protodinástico dentro del predinástico, ¿sí? Pero él dice que si ya existían en la etapa tinita, que comienza en el 3100 aproximadamente antes de Cristo, si ya existía ahí, quiere decir que se formó en la etapa anterior, ¿sí? Entonces acá utiliza otros mecanismos de explicación, ¿sí? Que son mecanismos que tienen que ver con la lógica, ¿sí? Y que eso es lo que expresa José Padró, que es uno de los referentes cuando nosotros cuando hablamos de la historia de la historia de Egipto, ¿sí? Lo que tendríamos que ver ahí, fíjense que si ustedes miran la parte inferior de la línea de tiempo, habría que ver ahí en qué yacimiento arqueológico aparecen las formas de escritura, ¿sí? Eso es lo que por ahí no está claro, porque en realidad lo que hace Padró es justamente mirar primero la etapa tinita, ¿sí? Y con referencia a la etapa tinita, afirma esto respecto a la escritura. Creo que el yacimiento es Semaniense o Naqada III, creo que coincide, ¿no? Con el periodo tinita. ¿Puede ser? El Nagada III. Sí, Sí. Fines de Nagada III. Ah, bien. Sí, 3100. A partir de ahí aparece el periodo tinita, ¿sí? El periodo tinita es el periodo ya que comienza con la dinastía 1, ¿sí? Es decir, el que está posterior al predinástico, ¿sí? Es decir, al protodinástico. Termina el protodinástico o la dinastía 0 y le sigue la etapa o periodo tinita, ¿sí? Bueno, seguimos con otra afirmación, Joa. Sí. Después del primer palacio de Yemdetnas, a partir del protodinástico, aparecen palacios en el sur de Mesopotamia. Cita de Liberani. Vuelvo a leer.
después del primer palacio de Yemdetnas, a partir del protodinástico, aparecen palacios en el sur de Mesopotamia. ¿Cómo explicarían de otra manera esa cita de Mario Liberani? Creo que se refiere a ¿Cuándo la aparecen? lista real sumeria con las excavaciones de Uruk, que encontraron, por ejemplo, el vaso de Uruk. No sé si estoy orientada, porque ahí encontraron grandes complejos arquitectónicos. Creo que es por ahí. Sí. Sí, tiene que ver con esa etapa, ¿sí? En realidad, lo de Uruk es posterior, ¿sí? Es posterior lo de Uruk, lo del vaso de Huarca es posterior, ¿sí? Profe, no creo pero que si yo le... Profesor, ¿Escucho? hay una expansión también. Sí. Sí, hay una De expansión distintos de qué lugares tipo. de la Mesopotamia. Una expansión, Sí, hay una digamos, expansión. una expansión de tipo, en términos modernos diríamos, colonialista, digamos. O sea, imperialista. No tan imperialista, sí, colonialista, sí. Sí, en ese sentido, sí. Ahora, yo les pregunto, esta última afirmación, ¿con cuál se relaciona de las anteriores que vimos? Esta última cita, ¿con cuál se relaciona? Con la de Kurt, con la de Meli Kurt. Ajá, ¿por qué? Porque estamos hablando de Mesopotamia y de la misma época protodinástica donde empieza la escritura. Y donde Exactamente, después sí. se da la revolución urbana, que participa, bueno, empieza Liberani hablando, pero después de la afirmación de Gordon Child. Sí, bien. Bien, entonces, fíjense que esta cita está relacionada con la afirmación de Kurt, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá van apareciendo elementos nuevos, ¿sí? Kurt, ¿qué elemento aparece, qué elemento nuevo aparece con la cita de Kurt? Que recién hablamos. ¿Qué es lo que aparece con la revolución urbana? Varias cosas, Uno de una los jerarquía elementos. social, la escritura. Claro, pero lo que recién dijimos, ¿qué es lo que aparecía? los palacios, profe, Ahí Gabriel Retamoso Ahora, también decía los templos. los templos, sí, aparecen los templos aquí, ¿sí? En el protodinástico, ¿sí? Entonces, los templos, si tendríamos que ubicar en el tiempo la aparición de los templos, ¿entre qué años aproximadamente aparecen? ¿Cómo dirían ustedes? yo diría, profe, por ejemplo, que aparecen los templos entre el finales del cuarto milenio, principios del tercer milenio, lo definiría yo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Esa es una buena definición, ¿sí? Finales del cuarto milenio principios del y tercer milenio, antes de y Cristo. principios del tercer milenio. Bien, siempre antes de Cristo. Muy bien, esa es una de las formas, ¿no es cierto?, de poder definir o de poder ubicar estas citas, que es con lo que ustedes se encuentran cuando tienen que, cuando están leyendo, ¿sí? Cuando están leyendo
Cuando están leyendo algún tipo de información, en este caso cuando están leyendo la bibliografía, ¿sí? Esa bibliografía que se citó es la bibliografía, parte de la bibliografía del programa, y es parte de lo que comúnmente se utiliza, ¿sí? Como material de estudio. Y bueno, esa es la idea, ¿sí? Satina creo que quería decir algo. Mauricio. Sí, con respecto a la revolución urbana, por ahí hay algunos autores que dicen que no hubo una revolución porque el proceso fue muy largo y complejo, como para llamarlo Sí. revolución, digamos. No es que sucedió de un día para el otro. Claro, sí. Claro, sí, algunos Eso autores también dicen eso eso. se discute también. Sí. Claro, pero después están otros autores que dicen que si tenemos en cuenta el tiempo en que cambió la forma de vida del hombre y la existencia anterior, ¿sí? O sea, si nosotros tomamos el 6000 al 3000, son únicamente 3000 años, ¿sí? Pero si comparamos todo el tiempo en que el hombre fue cazador-recolector, 3000 años no es nada, eso dicen otros, ¿sí? Así que 3000 años comparados con casi 900.000 años de existencia del hombre, no es nada, ¿sí? Por eso muchos hablan también de revolución, ¿sí? Bueno, y como para ir cerrando, ¿sí? Siguiendo esta periodización y ya un poco más, acercándonos a nuestros días, ¿sí? Vamos a tratar de cerrar con lo que sigue, ¿sí? A ver si puedo presentar. Avísenme si se alcanza a ver. Ahí se ve bien, profe. Sí, se ve. Bien. Otra periodización arqueológica es la periodización también que sigue que toma como punto, como eje, un elemento, ¿sí? Un elemento arqueológico, en este caso el bronce, ¿sí? Ya se había hablado del cobre, la edad del cobre como edad o como periodo calcolítico. Después le sigue la edad del bronce, ¿sí? Y después a la edad de bronce le sigue la edad del hierro, ¿sí? Ustedes observan la imagen, la edad del bronce, que es el periodo en donde el año aproximado en el que comienza a utilizarse es el 3000 antes de Cristo. Y se extiende hasta el año 1150, no es que se deja utilizar el bronce, pero aparece el otro metal que es el hierro, y que de alguna manera le suplanta en cuanto a su utilidad en muchos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la guerra, ¿sí? Suplanta el uso. El bronce, ustedes van a encontrar en los libros, se subdivide en bronce antiguo, bronce medio y bronce reciente, ¿sí? El bronce antiguo es un periodo que abarca desde el 3000 al 2000, y el bronce medio del 2000 a.C. al 1650 a.C. Y el bronce reciente es un periodo que abarca desde el año 1650 al 1150. ¿Sí? Después tenemos el hierro, también la misma división, tripartita, el hierro antiguo del 1150 al 850 a.C., del 850 al 500 a.C., el hierro medio, y el hierro reciente que finaliza en el 330 a.C., ¿sí? Esa es la otra división de tipo arqueológica.
que ustedes pueden encontrar en los libros y que es muy interesante que lo sepan, ¿sí? Y que sepan a qué se refieren esos términos y esos periodos, porque seguramente lo van a encontrar cuando tengan que leer y tengan que estudiar, ya sea historia antigua o la misma historia del Próximo Oriente, Egipto, o la historia del Cercano Oriente, como muchos autores lo llaman, ¿sí? Así que ese es el tiempo, de esa forma se construye, de esa forma tenemos que nosotros construir ordenar el tiempo histórico, cuando tenemos que estudiar esta región, el Cercano Oriente, ¿sí? La próxima clase vamos a ver ya el tiempo, un tiempo un poco más, menos complicado, pero que tenga que ver con dataciones un poco más firmes. Como bien decía Pérez Largacha, a medida que nos alejamos del tiempo es más difícil datar, sí, es más difícil ser precisos, pero a medida que nos acercamos más, ¿sí? A medida que los periodos son más cercanos, perdón, a nuestros días, tenemos mayor precisión en cuanto a la comprensión de los procesos y de los hechos históricos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan hasta acá? Profe, yo tengo una consulta que quiero hacer. ¿Será posible que Sí. usted nos mande ¿cómo se llama? Los PowerPoint por correo o los suba al aula virtual esta que habilitaron ahora? Sí, yo lo voy a subir como clase 2 al aula virtual, así que ahí lo tienen. Que esta línea de tiempo les ayude también a estudiar y les ayude en la lectura, ¿sí? Porque el tiempo histórico se estudia organizándolo, ¿sí? Organizándolo en periodos, en etapas, ¿sí? Es la única forma por ahí es una manera, una forma un poco didáctica de entender mejor el pasado sobre todo del Cercano Oriente, ¿sí? Así que sí, Claro, esto claro. va a estar Sí. colgado en el aula virtual, ¿sí? Después otra cosa que tengo para preguntar, profe, si alguno de los chicos después puede compartir su pantalla después que termina la clase para mostrarme cómo hacer para anotarme en el aula virtual, porque hoy entré mientras estábamos en la clase desde otro dispositivo, pero la verdad que no pude. Bien. No sé si está Joa todavía. Sí, está Joa. Sí, acá estoy. Había un link en donde se explicaba cómo matricularse. No sé si De Jorge última, alcanzaste. pongo mi número en el chat y que me hable ahí, yo lo voy guiando. No hay problema. Bueno, dale. Coloca tu número en el chat. De todas formas, estaba también en la publicidad. Así que bueno, ahí está el número de Joana. Hasta las 0 horas le pueden escribir. Después ya se va a dormir. Mientras que me digan de dónde viene, tipo me dicen del taller, listo. A mí me conforma ya eso. No hay drama. Bueno. Bueno, sí, de todas formas, yo te voy a enviar, Jorge, un link en donde se explica cómo matricularse en el aula, ¿sí? Y bueno, y cualquier cosa seguimos en contacto, ya sea por el aula virtual o a través del correo electrónico, ¿sí? Creo que Sí, había alguien más que muchas quería decir gracias. algo. Profe, ¿cómo le va? Yo Hola. intenté, pero no con pide que se registre primero para luego ingresar. ¿Así es? Joana, ¿sabes algo de eso? Sí, en teoría tienen que registrarse primero como alumnos, digamos, ya sea en este caso del taller, y ahí recién van a poder matricularse. Como cualquier cuenta, digamos, ustedes no pueden usar Facebook como usuario si no tienen una cuenta, y acá es lo mismo. Bueno, gracias. De nada. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, ¿la clase 1 está en el aula o la va a subir también?
La clase 1 está ya cargada en el aula, está como clase 1, ¿sí? Hay un material en donde se reconsideran los conceptos básicos respecto al tiempo histórico que habíamos visto la clase anterior, y está el PowerPoint que yo había utilizado en la clase. Bueno, gracias, profe. Bien, ¿alguien más que necesite por ahí tener alguno? Pilar. Buenas tardes, alumnos. Profe, si me permite, más que nada una cuestión así muy didáctica. Esto llevó tiempo al profesor armarlo y demás, ¿no? Y pareciera ser un monólogo. Sería bueno que en la próxima clase interactúen un poquito más allá de las cuestiones administrativas que seguramente con Joana, ¿no? Joana, pueden Sí, profe. dialogar con ella. Me parece que ustedes deberían preguntar algunas cuestiones que hacen al estudio en sí de esta asignatura, ¿no? Es una apreciación mía, ¿eh? Cada uno, porque si no parece que observan nada más y es como que toman, es como una clase muy, muy teórica que toman ustedes nota y demás y demás. Me parece que les falta intervención a ustedes de preguntar aquello que quedan en duda. O sea que me parece que les falta una lectura antes de ingresar a los cursos, ¿sí? A los talleres que el profesor obviamente está brindando. Es una apreciación desde lo didáctico y pedagógico, ¿eh? De tal manera que ustedes puedan aprender un poquito más. ¿Qué es lo que no quedó claro? Porque quiero el quiero el PowerPoint, esto y demás, pero si ustedes no leen, tampoco van a poder interpretar qué es lo que se está hablando y no van a tener interrogantes. Nada más, es una apreciación muy particular. Hola, profe, soy Darío. ¿Qué tal? Está muy buena la Darío? presentación de la profesora Ocampo, ¿Qué tal, pero como Darío? es un taller el que estamos aprendiendo, más los chicos ingresantes, más los chicos que no son de UNE, para eso, para las preguntas, consultas y otras cosas que tengan que ver con los alumnos, estamos Joana y yo, y también para que nos consulten y todo eso sería más para eso los chicos que tengan dudas. Pero para eso dejamos nuestros correos, están los chicos ahí preguntando sus dudas. Acá solamente me parece que lo estamos escuchando al profesor Santos Ayala como, digamos, jefe de cátedra o jefe de taller, pero está muy buena su apreciación y como siempre, profe, muy buena el taller y saludar a todos los chicos del interior que no son de la UNE. Así que a disposición, Joana y yo, como para lo que necesiten, estamos acá a disposición. Sí, Darío, totalmente, total y absolutamente de acuerdo contigo, con Joana, que no tengo el gusto de conocerla. Mucho gusto, Joana. Yo lo Igualmente, digo profe. para que no sea así un monólogo, porque ustedes pueden dar algunas apreciaciones, pero el que acá realmente sabe como para dar una respuesta es el profesor. Entonces, que por ahí no tengan, a lo mejor son tímidos, a lo mejor esto de la virtualidad un poco que nos aparta, ¿no es cierto?, de ese contacto, pero tienen, creo que tienen que preguntar aquello que ellos tienen que aprovechar el momento, este momento, porque vemos colapso en los exámenes finales de la cual soy parte constituyente del jurado. Entonces, vamos por ese lado, creo, ¿no, profesor? De que tratar de resolver que no son cortes abruptos, son transiciones, son periodos largos, son muy complejos. A eso iba. Este es el momento de preguntar a los que obviamente están en la cátedra, en este caso el profesor que armó el taller, y los demás están como para un apoyo, obviamente, que siempre estuvieron. Más Darío, usted siempre estuvo, ¿no? Joana, bienvenida,
pero la verdad que no te conocía, mucho gusto. Y por supuesto que se tienen muy en cuenta esa colaboración de ustedes, pero el especialista en este caso es el profesor Santos, como para dar respuestas, ¿no? Bien, gracias. Una apreciación Gracias, particular, Pilar, gracias, Darío. Bien. Sí, en realidad acá en este taller la idea era justamente convocar y hay alumnos ingresantes, hay alumnos que regularizaron, hay alumnos que aprobaron incluso la materia, en el caso de Mauricio, que es el que le tengo acá. Ahí lo veo, Mauricio. Sí, hay alumnos que están por rendir libre, entonces tenemos una diversidad y sí, la idea es que esto les sirva, ¿sí? Les sirva a ustedes como les dije, cuando van leyendo, porque nos encontramos con esos inconvenientes de que por ahí no saben estos términos, protodinástico, predinástico, el mismo neolítico, si bien tienen una idea vaga, pero por ahí no saben qué abarca, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Y no se queden con las dudas, si es que no quieren hablar, ahí Pilar dijo, por ahí son tímidos, escriban en el chat, ¿sí? Y ahí podemos responder, ¿sí? La idea es que les sirva esta materia, que les sirva este taller para estudiar la materia, y vemos que no solamente hay muchos que están cursando o que han cursado, sino que hay muchos que realmente les interesa la materia, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos sean los que por ahí quieren aportar algo, quieren preguntar, porque para eso es lo que armamos este taller y están colaborando estos chicos que son de gran ayuda porque son estudiantes, por ahí nos animan a preguntarnos a nosotros como docentes, y ahí está Joana, está Darío, que son los que siempre nos transmiten, así que cualquier otra duda se comunican con ellos, que ellos son estudiantes ya avanzados, así que también pueden contar con ellos. Está Cecilia también como parte de la cátedra. Y ahí están los otros dos chicos, no sé si está Julián por ahí, si pudo conectarse, y Lara, que hoy no pudo estar, pero que también son parte de este equipo que estamos organizando estos. La idea es que entiendan, ¿sí? Eso es lo que buscamos, que entiendan. Si entienden poco, pero que lo entiendan bien, ¿sí? Así que, bueno, así que estamos a predisposición o a disposición de cada uno de ustedes. Sí, no sé si no tienen alguna otra pregunta. ¿Una otra duda? Seguimos la semana que viene, ¿sí? Ya abocándonos, ya les dije, al tiempo un poco más cronológico para después ir viendo. Después ya no vamos a estudiar más el tiempo como lo vemos nosotros, sino el tiempo como lo veían estas sociedades antiguas, ¿sí? Cómo veían el tiempo los egipcios y cómo veían el tiempo los mesopotámicos, ¿sí? Así que bueno, en eso vamos a ir después ahondando un poco más. ¿Está? Así que bueno, cualquier consulta, cualquier otro problema que tengan técnico, ya saben, Joana, Darío, o escríbanme a mí y seguimos comunicados, ¿sí? Muchas gracias por estar y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Gracias, profe, saludos. Gracias.